Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les damos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la mañana de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Comercio, con la temática titulada Sesión 5, Incapacidades Médicas Laborales, Sector Comercio. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, es auditor interno OSHA 18001 y docente universitario. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días, ingeniero Paulo. Muy buenos días a todos ustedes que en este mañana mediodía nos escuchan. Hoy con una temática realmente muy especial. Vamos a hablar sobre incapacidades. Ya estamos en la ruta número 5 y próximamente, el próximo 29 de viernes, los invitamos para la sesión número 6 que hablaremos sobre trabajadores independientes y contratistas. Bueno, Angie, como es habitual, ¿qué te parece si iniciamos con el sondeo? ¿Te parece? Adelante. Claro que sí. Bueno, doctor, les recordamos a todas las personas que están conectadas en este momento que a lo largo de esta acción educativa realizamos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces, vamos a dar inicio con la primera pregunta del sondeo. Tengan en cuenta que sus respuestas no son determinantes para obtener el certificado de participación, así que pueden responder con total libertad. El trámite para la transcripción de incapacidades ante la EPS lo debe realizar A, el trabajador, B, el empleador, C, la ARL, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a ver el resultado de esta primera pregunta. Vamos a ver las respuestas. Dice A, el trabajador con un porcentaje del 23%, B, el empleador 50%, C, la ARL 10%, D, todas las anteriores 17%, E, ninguna de las anteriores 0%. Vamos con la segunda pregunta. Si el concepto de rehabilitación es favorable, las incapacidades por enfermedad emitidas entre el día 180 al 540 las paga A, la EPS, B, el fondo de pensiones, C, el empleador, D, la ARL, E, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, la EPS con un 34%, B, el fondo de pensiones 38%, C, el empleador 3%, D, la ARL 22%, E, ninguna de las anteriores 3%. Vamos con la tercera y última pregunta. El trabajador debe informar a su empleador A, la expedición de una incapacidad, B, la ocurrencia de un accidente de trabajo, C, el estado real de su salud, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Bueno, mientras seleccionan la respuesta correcta, les recordamos también que si durante esta acción educativa tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Palomino, lo pueden hacer a través del chat. Bueno, la respuesta correcta, vamos a conocer las respuestas que consideraron correctas nuestros asistentes a esta tercera pregunta. A, la expedición de una incapacidad 0%, B, la ocurrencia de un accidente de trabajo 0%, C, el estado real de su salud 3%, D, todas las anteriores 94%, E, ninguna de las anteriores 3%. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por sus respuestas y ahora sí, entonces, doctor Palomino, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la mañana de hoy. Muchas gracias, Angie. Comenzamos con una reflexión
del ciclista de Países Bajos, Jan Jansen, él fue campeón mundial de ruta, que nos dice, cada lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro. Y realmente ojalá tengamos muchos tesoros, que estemos seguros en nuestro hogar, en el trabajo especialmente, en la playa, en el deporte, en todo momento. El objetivo general de esta charla de hoy, de esta capacitación, es facilitar esa gestión que usted como trabajador o empleador debe realizar ante las entidades de seguridad social para el reconocimiento y pago de las correspondientes incapacidades médicas laborales. Y como objetivo específico, vamos a conocer todos los aspectos legales de las incapacidades. Esperamos que esta charla sea de mucho agrado. Vamos a hablar todo lo que tengamos que ver con incapacidades y obviamente un objetivo intrínseco, facilitar la rehabilitación y recuperación del paciente, del trabajador. Para ello nos vamos a apoyar en los siguientes, digamos, momentos. Vamos a definir lo que son incapacidad general, incapacidad laboral, que es una prórroga de incapacidad que lo debemos tener muy en cuenta para poder saber si ya estamos en el día 120, en el día 180, transcripción de incapacidades, aspecto fundamental en las relaciones laborales, pago de incapacidades, obvio, quién me las paga, y concepto de rehabilitación, que es importante para los procesos de calificación de la enfermedad laboral. Señalamos entonces, permítame para confirmar que estamos por aquí observando, concepto de incapacidad. Independientemente de los conceptos que voy a presentar, se entiende que una persona está incapacitada laboralmente cuando por efecto de un accidente, de una enfermedad, no puede realizar sus labores normales y habituales, por tanto el médico le indica quédese en casa, continúe su tratamiento, tómese religiosamente y puntualmente su medicación, descanse, pero no se esfuerce, no haga trabajo, porque la incapacidad no es la que sana, la incapacidad es un descanso para que no vayas a tu trabajo. Entonces, quien realmente sana es las terapias, las sesiones, los medicamentos, etc. Pero esta incapacidad puede generarse por algún trabajo realizado por alguna labor realizada en su trabajo, en su empresa, o por algo que no tiene nada que ver con su empresa. Por ello, hablamos que es incapacidad de origen común cuando la lesión o enfermedad producida o generada no fue realizada o no fue adquirida por acción del trabajo. Y para ello nos apoyaremos en el decreto 180 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud, que en el artículo 22313, numeral 6, dice más o menos lo que hemos comentado. Entonces, todo estado de inhabilidad que le impide a una persona desarrollar su capacidad laboral por un tiempo determinado y que ha sido originado por una enfermedad original o accidente común y que lógicamente todavía no ha sido calificada. Es la enfermedad normal y común. En cambio, la incapacidad laboral o temporal, encontramos su definición en la Ley 776/2002, artículo 2, cuando nos dice que es aquella que presente el afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, cuando ya nos dice Sistema General de Riesgos Laborales, es porque usted está laborando o usted, trabajador independiente, se ha afiliado porque está laborando, está ocupando. Entonces, estos son los conceptos de incapacidad común e incapacidad laboral. Entendidos estos conceptos, tratemos de seguir como una línea lógica. La persona tuvo un accidente o una enfermedad y lo están incapacitando. Primero 3 días, otros después 5 días, 4 días más, por la misma enfermedad, lógicamente, y se van sumando esas incapacidades. Entonces, en el formato de incapacidad se anota prórroga, sí, no. Y dice, sí, prórroga. Ahí no hay problema, usted va sumando 3, más 5, 8, más 4, 12, va sumando. Pero llega el momento en que el trabajador acude de su médico tratante, el médico lo evalúa y le dice, señor Pedro, señora María, ya usted la encuentro recuperada, por tanto, le voy a dar de alta y usted puede regresar a trabajar. En ese momento se interrumpe la incapacidad y la persona llega a su trabajo y labora 1 día, 2 días, 5 días, tantos días. Posteriormente, en algún momento, por la misma enfermedad o patología,
o alguna asociada tiene una lesión que le obliga a ir nuevamente al médico. Y le dice el médico, doña María, usted nuevamente por aquí, ¿qué le pasó? Ay, doctor, perdóneme, usted es muy lindo y todo, pero esas medicinas no me están. Y mire, bueno, doña María, usted tuvo una recaída, le voy a otorgar otras incapacidades. Entonces, mire que hubo una interrupción, pero ¿qué nos dice el decreto 180 de 2016 en el artículo 2232, su parágrafo primero? Que si esa interrupción quiere decir, usted laboró hasta 30 días, por eso dice, no hay una interrupción mayor a 30 días, si la persona trabajó 5 días, 8 días, 9 días, hasta 30 días, si lo vuelven a incapacitar, la nueva incapacidad se suma a las anteriores. Quiere decir que la nueva incapacidad es prórroga, continuación de las anteriores. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos, y Angie me colabora porque les voy a pedir que me respondan en el chat, me colabora para ver cómo está la sintonía. Claro que sí, Doc, aquí estoy pendiente. Gracias. Una persona viene con una incapacidad de 140 días. Está incapacitada 140 días. Regresa a su médico y le dice, señor, señora, yo lo encuentro usted muy bien, vaya a trabajar. Sí, no, ya yo quiero trabajar porque estoy aburrido en la casa, imagínense, me ponen a hacer los mandados. Ya, no, váyase a trabajar, más bien, trabaja en su casa porque trabaja en su empresa. La persona viene y trabaja 25 días. Igual que dijimos ahorita, al finalizar los 25 días, se siente mal, va al médico y el médico lo incapacita por 15 días. Está en su casa, tomándose su medicación, descansando, recuperándose y lógicamente acude al médico cuando ya se le termina su incapacidad, no le dan más incapacidades y vuelve a trabajar. Trabaja 35 días, trabaja muy bien, contento, todo perfecto. En el día 35 de trabajo se siente mal nuevamente, va al médico y le dan incapacidades que sumadas 3, 4, 8 lleva 40 días. Quiere decir, desde el último día que trabajó, está incapacitado hace 40 días. La pregunta del millón para que nos respondan en el chat y Angie me colabora con la respuesta. ¿Cuántos días acumulados, de acuerdo con la explicación que dimos hace poco, lleva esta persona? 5, 10, 20, 50, 100, 240. 3 segunditos para que me responda. Pongan ahí un número. ¿Cuántos días acumulados lleva la persona? ¿Me puedes ir comentando, Angie? Hasta el Si ya momento, tenemos alguna respuesta. ya el señor, bueno, acá hay una respuesta. El señor Álvaro León Uribe dice 155. Ajá, perfecto. Ya tenemos un número, 155. ¿Quién da más? Bueno, Atrévanse. acá la señora María Nancy Andrade dice 195. Angie Vanessa Mejía dice 10. Daniel Ortiz dice 45. Rosalba Herrera dice 195. Pablo Camilo dice 45 y Lucy. ¿Alguno dijo 40? No. ¡Ay! Perdieron el premio porque ese era un premio, imagínense. Acabamos de llegar de... Fueron los señores Daniel Ortiz y Pablo Camilo, que Sí. cada uno dijo 45. Imagínense que los íbamos a enviar al Congreso de San Andrés. Ah, no, es que el de San Andrés ya se terminó. Sigue paso. Observen. ¿Cuántos días acumulados lleva? 40. ¿Por qué? Porque al haber trabajado 35, automáticamente se borraron todos los demás días anteriores, porque recuerden lo que dijimos en la definición. Habrá prórroga cuando entre una incapacidad y otra haya una interrupción que no supere que no sea mayor de 30 días. Como en este caso, la persona venía acumulando, pero trabajó 35, las nuevas incapacidades comienzan de cero. Entonces, téngalo en cuenta. Una persona puede trabajar hasta 30 días. Si trabaja 31 días, o sea, un día más, las nuevas incapacidades comienzan de cero. Como decía un amigo, vuelve el cronómetro a cero. Entonces, la respuesta correcta, Angie, era 40 días nada más. Muy amable, gracias. Cerrado el sorteo, ya no hay más, ya no conteste más. Los que quieran contestar, pues listo. Continuemos. Otro tema que es importante entender
porque causa inconvenientes al interior de las empresas es la famosa transcripción de incapacidad. Pongamos un ejemplo. Usted se encuentra, usted tiene un trabajador que no es de la ciudad o del lugar donde está realizando su trabajo, sino de un departamento diferente. Por ejemplo, si usted está ubicado en Popayán, ese trabajador tiene su familia en Santander o en la costa atlántica. O lo contrario, si la empresa está localizada en la costa atlántica, el trabajador es del sur del país. Aprovechando unas vacaciones o un puente festivo, el trabajador le dice a usted: jefe, quiero ir a visitar a mi familia, yo tengo derecho a descansar hasta el lunes o martes, pero pido una licencia de 2 días para poder ir y regresar y estar 1 o 2 días con mis hijos, con mi familia, con mi esposa. Y usted obviamente comprende esa situación, analiza la situación productiva de la empresa y le dice: no hay inconveniente. Es más, no te voy a cobrar por esos 2 días. Te puedes ir. Es más, te doy uno más. Vete 3 días más. Los 3 que tú tienes ahí, quédate una semana con tu familia. Y la persona se va, efectivamente, se reúne con su familia, pero estando allí en esa ciudad, en ese municipio, tiene una dolencia, tiene una situación de salud que lo obligó a ir al hospital local. Pero hay un problema. El hospital de ese pueblo, llámese Rovira en el Tolima, llámese Chía en Cundinamarca o llámese 100 Pesos en el Atlántico, el hospital del pueblo no tiene convenio con la EPS a la cual está afiliado el trabajador, pero a él lo atienden y le otorgan unas incapacidades, 3 días, 5 días, 4 días, unas incapacidades. Pero el formato de incapacidad que le entrega el médico del hospital no es el formato de la EPS, porque repetimos, la EPS no tiene convenio, no tiene contrato con ese hospital. Bueno, el señor, como no sabe de estas cosas, ni de transcripción ni nada, él guarda su formato de incapacidad, las adjunta, hasta de pronto se la envía por correo a usted, y cuando ya él regresa a trabajar, que está recuperado y está sano, y usted envía las incapacidades de todos sus trabajadores a hacer recobro a la EPS, les pagan todas menos la del señor que se fue de vacaciones. ¿Por qué? Porque el formato de incapacidad no es el mismo formato de la EPS y en el sistema de la EPS no aparece registrada esa incapacidad. Usted llama a la EPS, pregunta por qué no me han pagado y le dice: no, porque es que hay que transcribir la incapacidad. Entonces le piden una epicrisis, le piden la historia clínica y usted dice: ahora, ¿qué hago? Y por ahí no va a aparecer el Chapulín Colorado, porque eso nada más es para los niños. Esta cosa es real. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Alguien le dice: bueno, manda al trabajador para que vaya al hospital y la reclame. Tremendo lío. Mandarlo significa gastos, transporte, hospedaje y los 2 o 3 días que él no va a trabajar, ¿quién lo reemplaza? Usted dice: no, imposible. Entonces usted mira al líder del sistema así como quien dice: ¿vas tú? Y él dice: sí, claro, porque es en la costa atrás. No, usted tampoco va. Tremendo problema. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a buscar dentro de la legislación qué encontramos sobre transcripción de incapacidad. En el año 2004, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la circular 024, dijo que si una incapacidad ha sido expedida por médico no autorizado por la EPS, como es el caso que estamos mostrando, en este caso hablamos de transcripción de incapacidad, que no es más que trasladar del formato del hospital al formato de la EPS toda la información de salud del trabajador. Eso es lo que se llama transcripción. Llevar al formato de la EPS la información expedida por el médico que atendió, pero médico que no está adscrito a la red de prestadores de la EPS. En el año 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el concepto que estoy mostrando en pantalla, el 9541, dijo que no existe en este momento ninguna disposición que regule el tema de la transcripción, o sea, el trámite. Por eso, cada EPS ha definido internamente
cómo debe hacerse este trámite. Quiere decir, cómo logramos que la información contenida en el documento expedido, en la incapacidad expedida por el médico de esa población que no tiene, repito, convenio con la EPS, pueda entrar al sistema mediante la introducción, el insertar toda esta información. Y el Departamento Administrativo de Función Pública, en reiterados conceptos, uno de los que encontré último fue de junio 15 de 2022, ha dicho igualmente que si una incapacidad ha sido expedida por un médico no autorizado por la EPS, entonces debe verterse la información en el formato de la EPS. Eso es lo que es transcripción de incapacidad. Ahora la pregunta, ¿quién hace el trámite de transcripción? ¿El trabajador? ¿La empresa? ¿La ARL? ¿La EPS? Bueno, miremos. Regresamos al decreto 780 de 2016, que es el decreto único reglamentario del sector salud. En el artículo 2.2.3.3.3 dice, que es un artículo extenso, voy a leerlo textualmente y presento en este momento disculpas a la audiencia porque en ocasiones mis diapositivas tienen mucho texto, pero es la ley, es la legislación y yo no quiero aprenderme de memoria el artículo ni explicarlo, sino que ustedes vayan mirando, obviamente, cuando ustedes vean unos paréntesis, es porque he seccionado información que considero no es relevante para el momento, pero ustedes deben consultar esto posteriormente en el decreto 780, analizarlo con su abogado, con su gerente, con su líder, porque los aspectos legales no se enseñan con dibujitas ni con plastilina, se enseñan con los códigos. Entonces presento disculpas por eso, pero esto es una formación jurídica. Entonces revisemos. Mira lo que nos dice este decreto 780 con relación a las incapacidades expedidas por médico no adscrito a la red. Dice, estas incapacidades serán validadas, no dice transcritas, pero serán validadas, quiere decir, serán reconocidas, serán aprobadas por la EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador. Y pone, por favor, una condición. Se tienen que presentar para validación dentro de los 15 días siguientes a su expedición. Importante esto, que usted le informe a sus trabajadores en los procesos de inducción. Importante que cuando ese trabajador le pidió permiso para ausentarse de la ciudad por 5 o 8 días e iba a visitar a unos familiares, usted le recuerde que si tiene algún accidente, pida de inmediato su epicrisis, su historia clínica y tiene que hacer el trámite, porque el trámite lo hace el trabajador dentro de los 15 días, porque si no se hace el trámite para su validación, posiblemente no lo reciba. Y obviamente al final de este artículo señala que se deberá aportar la epicrisis, el resumen de la historia clínica, etc. Entonces, concluyamos. Tenemos, o el trabajador tiene 15 días para presentar ante la correspondiente EPS los documentos, la incapacidad emitida con su soporte para que la validen, quiere decir, para que la transcriban. Y en confirmación que este proceso lo hace, o este trámite lo hace el trabajador, nuestra ARL y las demás también en sus páginas web tienen las instrucciones para que el trabajador o su familia o un pariente, en caso de que el trabajador se encuentre, digamos, inhabilitado por ello, porque está en una UCI o no puede hacer el proceso, lo realice y observen, lo puede hacer desde el celular, lo puede hacer a través de un computador. No es necesario ir físicamente a las instalaciones. Nuestra empresa hermana de salud, 9PS, allí les presento a ustedes el instructivo donde para descargar la APP y el paso a paso en caso de que sea la transcripción, el procedimiento a través del teléfono y cómo puede usted adjuntar los PDF, los diferentes artículos. Entonces concluimos. Por favor, porque esto ha generado mucho inconveniente.
Porque el trabajador que no informa su trabajo a su empresa, y el trabajador está obligado a informar a la empresa cada vez que le piden una incapacidad. El trabajador está obligado a informar a la empresa cada vez que le ocurre un accidente de trabajo. El trabajador está obligado a informar a la empresa su estado real de salud. Si el trabajador no informa, la empresa no lo sabe. Y luego a los 20, 30, 40 días que regresa y le entrega tantas incapacidades, muchas empresas empiezan a pedir la epicrisis, la historia clínica, y recuerden que la epicrisis y la historia clínica son de reserva, no pueden ser consultadas. El empleador no puede tener acceso en ningún momento para ello. Más adelante me voy a referir a eso. Bueno, sigamos esta línea que he considerado es más o menos lógica. La persona tuvo un accidente, una lesión, fue a su médico, lo han incapacitado, ha tenido periodos de incapacidades y trabajo, pues operó la figura de la prórroga. En una de esas momentos fue al hospital del pueblo, les pidieron una incapacidad no generada por la EPS y la persona, como ya se acabamos a decir, inició el trámite de transcripción. Repito y confirmo, y esa fue una de las preguntas, la transcripción la hace el trabajador. Usted me dirá, y ahorita le voy a recordar, ajá, y entonces, ¿dónde está aquel artículo antitrámite que dice que el empleador debe hacer todos los trámites y no se los puede trasladar al trabajador? Mire, yo he leído, porque para poder preparar esta charla tengo que buscar información, consultar. He leído portales jurídicos que todavía señalan que las transcripciones las hace el empleador. Error, no. Ya les voy a explicar y demostrar que el proceso de transcripción lo tiene que hacer es el trabajador. Ya les explicaré. Vamos a lo que creo que también es importante, el pago de incapacidades. Alguien dirá, no, eso es sencillo. Bueno, vamos a ver. Uno, existe el IBC y el IBL. Me explico antes de continuar. Si la persona accidentada o enferma tiene un salario básico que no varía permanente, allí no hay problema. Van a pagarle sobre el salario que siempre ha tenido. Pero si se trata, por ejemplo, de un trabajador que labora por turnos o un asesor comercial que tiene un básico de tanto, pero por ventas recibe unos porcentajes, entonces él recibe en un mes 2 millones de pesos, en el siguiente mes recibe 4 millones de pesos, el siguiente mes no tuvo mucho trabajo, recibió apenas el salario mínimo, entonces le está fluctuando. El día que sea accidente, posiblemente sea el mes donde ha tenido muchos ingresos o por el contrario, traía un promedio de 20 millones de pesos mensuales y se accidentó en el mes donde apenas recibió 2 millones de pesos. Entonces, sobre el salario que realmente recibe el trabajador, se cotiza a la EPS, a la ARL, al Fondo de Pensiones, y esto es lo que llamamos ingreso base de cotización, el IBC. El IBC, ingreso base de cotización, es el salario real sobre el cual usted cotiza. Yo cotizo sobre el salario mínimo, o sobre 2 millones, o sobre 3 millones, hasta ahí no hay problema. La preocupación y el tema que vamos a manejar ahora es cómo me pagan la incapacidad, qué valor recibo, por el último mes o por el día donde ocurrió el accidente o qué. Entonces, allí es donde entramos a definir el IBL, ingreso base de liquidación. Quiere decir, sobre qué salarios te vamos a liquidar la incapacidad o la pensión o la prestación económica. Dicho de otra manera, usted ha tenido unos ingresos, vamos a tomar una base, un promedio para poder liquidar. En este caso, comencemos con el IBL para accidentes de trabajo. Y para ello nos vamos a remitir a la Ley 1562-2012, artículo 5, que dice lo siguiente, que el IBL, ingreso base de liquidación, quiere decir, ¿cómo voy a liquidar la incapacidad para los casos de accidentes de trabajo? Voy a tomar el promedio de los últimos 6 meses anteriores a la ocurrencia del insuceso.
Entonces revisemos. Una persona que ha venido con unos promedios, con unos salarios variables, se accidenta, en el caso de la gráfica, y en ese mes fue el mes que tenía menos ingresos, se va a sentir afectada. No se preocupe porque se toma los últimos 6 meses, se hace un promedio y sobre ese valor promedio se le va a pagar a usted su liquidación. Entonces usted no se ve tan afectado. Lo contrario, la persona se accidentó y justo en ese mes recibió 6, 7, 8 veces el salario promedio. Quien se vería afectada sería entonces la ARL. Concluimos. Las incapacidades, las pensiones y las indemnizaciones se pagan, uno, si es accidente de trabajo, con el promedio de los últimos 6 meses anteriores al momento de la ocurrencia del accidente. O fracción de mes, se hace la tableta de 3 si tiene menos de esos 6 meses. Entonces, cuando hablamos de IBL, hablamos del ingreso base promedio de los últimos 6 meses si es accidente de trabajo. Vamos entonces ahora a explicar cuando es enfermedad laboral. Pero antes de ello, tomémonos un tinto, seamos amigos. Usted también en casa, me imagino, están tomando su tinto, están revisando. Mucho cuidado con las ollas de presión, que las ollas de presión explotan. Mucho cuidado si estás en el baño y tienes champú con frasco de vidrio. Mire que ya los champús no vienen en frasco de vidrio, recipiente de vidrio. Vienen en recipiente plástico, porque si se caen, se nos parte y nos cortamos. Mucho cuidado. Listo. Ahí al tomar la sopita caliente, refresca. Pasamos ahora al IBL por enfermedad laboral. La persona viene padeciendo de una enfermedad y se entiende, ahorita hablaremos de ello, que mientras no sea calificada, la enfermedad es enfermedad por evento común. Repetimos, tanto el IBL como, tanto el IBL para accidente de trabajo como el IBL para enfermedad laboral tiene relevancia cuando las personas reciben salarios variables, porque si el salario es fijo, permanente, pues el IBL es el mismo IBC. Usted paga sobre 2 millones de pesos y me liquidan sobre 2 millones de pesos. Entonces vamos. Una persona es calificada, diga usted, el 31 de diciembre. Ah, caramba, la Junta trabaja el 31. El 1 de enero, el 2 de enero, es calificado en un mes X. En ese momento, no importa si la calificación es común o laboral, le van a pagar entonces una indemnización. Por tanto, el IBL para la enfermedad laboral lo tomamos con base en el último año anterior a la fecha en que se califique en primera oportunidad. Y generalmente la primera oportunidad es la calificación en el día 180 de incapacidad por la EPS. Pero también las ARL califican. Dicho de otra manera, la primera calificación. Entonces miren la diferencia. Para accidente de trabajo, el IBL o promedio es el de los 6 meses anteriores a la fecha de ocurrencia. En cambio, para enfermedad laboral, el IBL es el promedio del último año. Siendo así, entonces, definamos la inquietud que posiblemente ustedes tengan en casa. ¿Por qué la empresa no paga las incapacidades después del día 180? ¿Por qué el trabajador tiene que ir a hacer el trámite de incapacidad? La respuesta la encontramos en el Estatuto Antitrámite, expedido por el Decreto Ley 019/2012, artículo 121, que dice, y lo voy a leer, queridos amigos, textualmente. Sigan en casa o en tu celular la lectura porque lo tengo que leer textualmente. Dice así, el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general. Cuando me está diciendo enfermedad general, me está diciendo esto no tiene nada que ver con el trabajo. Repito, el trámite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, no estoy hablando de ARL, estoy hablando de EPS y licencia de maternidad, porque las ARL no pagan licencia de maternidad a cargo del sistema de seguridad social en salud, lo refrenda. Son incapacidades que va a pagar el Sistema General de Salud, no el Sistema General de Riesgos Laborales.
Les pregunto, respóndanse ustedes en casa, ¿quiénes son las entidades que pagan las incapacidades en el Sistema General de Salud? Pues obviamente las GPS hasta el día 180 y los fondos de pensiones del día 181 hasta el 540. Entonces, me acaba de sacar el decreto 019 la obligación, la responsabilidad del cobro ante la ARL, y eso tiene una explicación sencilla, porque cuando usted reporta un accidente a la ARL y la ARL le paga su primera incapacidad, ya lo aceptó. Y además, porque los médicos que emiten las incapacidades a través de su historia clínica saben que es una incapacidad generada por el accidente o la enfermedad laboral. Y allí, en el certificado de incapacidad, ponen origen laboral. Entonces, toda enfermedad, cuando es laboral, genera una incapacidad igualmente laboral y la pagará ¿quién? Únicamente la ARL. Entonces, aquí no hay problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque ya la ARL a usted le está haciendo todo el trámite. En cambio, cuando es salud, es diferente. Concluimos. Todo el trámite ante el Sistema General de Salud lo realiza el empleador. Pero usted me dirá, bueno, pero cuando la incapacidad pasa de 180 días, llegamos al fondo de pensiones. Sí, pero es que acabamos de decir eso, fondo de pensiones. Y aquí el artículo 221 me dice el trámite ante las entidades de salud, de salud. No me está hablando de pensiones, porque si voy al fondo de pensiones, es allí donde entra el trámite por el trabajador. Ahora sí, la parte final del artículo dice que es la que ha generado algunas confusiones. En consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de dicho reconocimiento. Pero volvamos a leer con presión de lectura, por favor. ¿De cuál de los sistemas general me están hablando? Me están hablando del Sistema General de Salud en Salud, que es administrado por la GPS, pero en ningún momento el artículo 121 dice trámite ante el Sistema General de Pensiones. Entonces, el empleador hace el trámite del día 1 al 180, descansa y luego, si sigue incapacitado el trabajador, retoma el trámite allá en el día 540, que en el 541 lo va a pagar la EPS. Conclusión. El empleador paga incapacidades hasta el día 180. No está obligado a pagar incapacidades por evento común después del día 180, porque hasta el día 540 la obligación es del fondo de pensiones. Y luego, si la persona sigue incapacitada, regresará a la EPS en el día 540. Y este mismo artículo señala que el trabajador está en la obligación de informarle a su empleador cada vez que les pidan una incapacidad o licencia de maternidad, para que el empleador pueda hacer, lógicamente, los trámites de recobro. Comparemos cómo se paga una incapacidad común frente a una incapacidad laboral. Comencemos por los eventos comunes. Recordemos que los 2 primeros días de incapacidad los paga el empleador. La EPS paga a partir del día 3º y paga las 2/3 partes, o sea, el 66.66%. En el día 90 hay un cambio, porque ya no vamos a pagar el 66%, sino la mitad, el 50%. En el día 180 deja de pagar la EPS y pasamos al fondo de pensiones, que sigue pagando lo mismo, el 50%. ¿Hasta cuánto? Hasta el día 540. En el día 541, si la persona continúa incapacitada, regresamos a la EPS, que sigue pagando lo mismo, que el 50%. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el momento que se rehabilite, se demuestra la imposibilidad de rehabilitación, o sea, no hay manera de que mejore, lo califiquen porque estamos en incapacidad y al calificarlo le van a dar una pérdida que podrá generarle una indemnización o la obtención de una pensión de validez o muera la persona. Este en el caso de las
de los pagos por eventos comunes. Ahora, ¿qué pasa si el accidente o la enfermedad es de trabajo? Bueno, aquí cambian las cosas, porque las ARL pagan al 100% todas las incapacidades a partir del día número 2, porque el primer día de incapacidad ya lo pagó la empresa porque es el día en que ocurrió el accidente. Entonces, observen, siempre las incapacidades laborales tendrán mejor respuesta contra las incapacidades comunes. En primer lugar, porque las ARL paga al 100%. Segundo, porque las ARL asume las consecuencias, las secuelas del accidente y de la enfermedad de por vida. Así el trabajador no labore. Yo tengo unos clientes que no están laborando y todos los meses van por su orden para su tratamiento y su droga. En cambio, si usted está por EPS, solamente creo que lo cubre 30 días después de su último pago. Ahora, si es accidente de trabajo, las secuelas las pague el ARL a la que estaba afiliado la persona al momento del accidente. Y si es enfermedad laboral, lo paga la ARL que reciba porque las ARL se heredan o la última ARL. Y es importante señalar que de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, nuestra Constitución Nacional, ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Quiere decir que si hacemos las conversiones y una persona, por decir algo, gana 1.800.000 pesos, si usted hace la conversión al 66%, eso da como 600 y pico, 700.000 pesos por los primeros 90 días. No, se paga salario mínimo. Y después del día 91, perdón, me estoy equivocando, dije 1.800.000 por 2, no sé sumar, oye, 1.800.000, la otra tercera parte de 1.200.000 son 1.200.000 y pico. Si no llega a 1.300.000, automáticamente le hay que pagar 1.300.000. Y en el mismo ejemplo, si la persona gana 1.800.000, después del día 90, en teoría le pagarían 900.000 pesos, que es el 50%, pero no se puede porque miren que mediante la sentencia 543 de 2007, la Corte Constitucional dijo que el auxilio monetario por enfermedad no profesional no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, no importa lo que usted esté recibiendo de salario, si usted le saca el 66 o el 50% y da menos a hoy, octubre de 2024, da menos de 1.300.000, automáticamente la EPS a usted le paga 1.300.000 pesos. ¿Qué pasa con las ARL? Recordemos que dijimos que las ARL están pagando el 100%, entonces allí no habría problema. Entrando ya en la fase ya para final, hablemos del concepto de rehabilitación. Es el caso del trabajador, permítame, pero ya estamos a mediodía y los frijoles huelen deliciosos. Hoy están preparando lengua en salsa con arroz de coco y adicional para el que quiera, cierra con una salsa así de champiñones, jugo de corozo y dulce de queso con bocadillo. Ay, costeño, ¿verdad? Costeño. Ya que no quieres jugo de corozo, agüita de panela con limón. Fría. ¡Listo! Oye, tengo hambre. Chucho, despiértate. El olor. Bueno, concepto de rehabilitación. Dijimos, la persona que está accidentada, que está incapacitada, en el día 120 o antes, tiene que acudir a su médico tratante, en este caso, como no ha sido calificada todavía, al médico tratante de la EPS, y ese médico tiene que emitir un concepto de rehabilitación, que puede ser bueno, regular o malo. Observen que el artículo 180, perdón, el decreto 180 de 2016, que es el código reglamentario del sector salud, en el artículo 22352 nos lo dice. Dentro del concepto de rehabilitación que se tiene que emitir antes de cumplirse el día 120, el médico debe indicar si el pronóstico es bueno, es regular o es malo.
¿Para qué sirve este concepto? Veamos para qué sirve. Primero, la ley 100 del 93 en el 40 del artículo 41, que fue modificado en el año 2019 en el año 2012 por el decreto 119, dijo que cuando el concepto es favorable, quiere decir cuando el médico dijo usted se está recuperando, el fondo de pensiones entonces paga las incapacidades posteriores al día 180. Repito, si el concepto es favorable, el fondo de pensiones continúa pagando las incapacidades. Pero, hagan la lectura de este artículo, cuando el concepto no es favorable, quiere decir la persona ya posiblemente no se va a recuperar, el tratamiento no está funcionando, el médico tiene que decir desfavorable. Entonces, si el concepto es desfavorable, el fondo de pensiones no paga incapacidades. Y aquí es donde surge el problema, porque como esta enfermedad es común, en caso de comprobarse, calificarse como evento común, la ARL no va a pagar. Acabamos de decir que como el concepto es desfavorable, el fondo no paga. La EPS no paga porque ella paga hasta el día 180. Y como yo les dije que las empresas no pagan después del día 180, tampoco paga la empresa. ¿De quién paga? Nadie. Pobre señor queda desde el día 181 hasta el día, son 2 años y un poquito más, 540 sin recibir un solo peso. Y allá la familia le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La comida, la luz, nos están cortando. El pobre hombre va a la empresa, no le paga, la EPS no le paga, la ARL no le paga, el fondo no le paga, presenta una tutela. ¿Contra quién? Contra usted, empresa. Y lo más probable es que el juez condene a la empresa a pagarle todas las incapacidades posteriores al día 180. Injusto, ¿verdad? Sí, pareciera que es injusto, pero tranquilo. Entren al doctor Google, incluyan por allí pagos posteriores día 180 tutela. Yo voy a buscarla. Recuerdo haber leído 2 tutelas donde condenaron al fondo de pensiones a pagar las incapacidades aún con concepto de favorable. Pero no esperemos que nos presente tutela. Si este caso le está ocurriendo, acompañe a su trabajador, oriéntelo, envíe, a usted le llega una carta de la EPS, vamos a adelantar porque por aquí tengo un cuadro resumen, miren, en el día 120 se debe emitir el concepto de rehabilitación, que si es favorable, se van a pagar las incapacidades después del día 180, si no es favorable, no se debieran pagar. Llegándose el día 150, la EPS remite el caso al fondo de pensiones y esa carta de remisión, copia de ella se la envían al trabajador y a usted, con que revise sus documentos, revise sus archivos. Allí debe estar el concepto, porque el concepto va pegadito, va anexo. Esto no hace parte de la reserva, si es favorable o desfavorable. Y lógicamente, acercándose el día 180, llega la famosa carta que le pide, que le dice, con la finalidad de calificar la patología XX del señor fulano, sírvase enviando los siguientes documentos: análisis de puesto de trabajo, certificado de cargo, historia clínica, identificación de riesgo. Frente a la historia clínica, si usted no tiene médico laboral, no puede enviarla. Usted manda una cartica diciendo que reclámesela a la IPS, la Cruz Blanca o la Cruz Roja, la Cruz Roja no, la Cruz Morada, la Cruz Amarilla, que quede en la calle tal con tal, porque usted no puede tener acceso ni custodia de la historia clínica. Con base en ese documento, la EPS califica y si el evento es común, pasa al fondo de pensiones, quien pagará hasta el día 540, y después regresamos a la EPS. Y si el evento es laboral, pasa a la ARL. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rehabilite, se imposibilite, se demuestre la imposibilidad de rehabilitación, se califique o muera. Otro aspecto importante del concepto de rehabilitación es que si es desfavorable, la EPS debe de inmediato calificar el origen de la patología, porque es que el señor no se va a recuperar. Por eso a veces nos sorprendemos cuando llegamos a algunas empresas y nos dicen que hay un trabajador que lleva 5 meses, 8 meses, 10, 5 años incapacitado y nadie le paga. Uno dice, ¿y dónde estuvo usted? ¿Dónde está el concepto?
Cuando tengan alguna duda, porque ya me quedan unos pocos minutitos, pidan apoyo, estamos atentos a través de nuestra ARL para brindarle apoyo o consulte con su abogado. Esta información la conocemos la mayoría de abogados. Me gustaría compartirle posteriormente en la próxima sesión, les indicaré para hacerle llegar este documento, que lo puedan descargar en mi página web, una carta donde le decimos a la EPS, señora EPS, no me pida historia clínica, yo no se la voy a entregar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener acceso a la historia clínica. Y le copiamos ahí unos conceptos de la Superintendencia de Salud, uno de los cuales dice, si usted le pide historia clínica a la empresa, yo a usted la sanciono. Pídasela a la IPS que realizó la evaluación médica. Entonces, este modelo yo lo he utilizado en algunas empresas, ha dado resultados y los que estén interesados me escriben y yo se los reenvío. Y cerremos con las incapacidades y el reporte al Ministerio del Trabajo. Ya sabemos que cuando se diagnostica una enfermedad laboral, tenemos 2 días hábiles para reportar la enfermedad a la EPS, IPS, ARL y al Ministerio del Trabajo. Lógicamente, la enfermedad todavía no ha sido calificada. Entonces, la diferencia entre diagnosticada y calificada es que el médico tratante le da a esa enfermedad un probable origen, puede ser laboral. En cambio, la calificación surte los pasos de impugnación ante la Junta Regional, luego ante la Junta Nacional de calificación de invalidez, y esto puede llevarnos 1 año, 2 años. Mi sugerencia para ser proactivo, dado que el certificado de incapacidad va a expresar el presunto origen de la incapacidad, aquí le estoy compartiendo una incapacidad generada por nuestra empresa hermana y allí ven en el óvalo rojo el presunto origen común. Aprovechamos, a la derecha dice prórroga, no, entonces, si usted encuentra información que diga presunto origen laboral, nuestro consejo, nuestra recomendación, repórtela a la ARL, repórtela al Ministerio del Trabajo. No olviden ya para hacer el cierre que de acuerdo con la resolución 3050 de julio 28 de 2022, toda empresa debe tener un programa de rehabilitación. Ayer el Ministerio del Trabajo socializó la modificación para el nuevo programa de rehabilitación integral. Estén muy atentos a su expedición, haremos algún programa especial sobre esto y solamente comentaré que todos los empleadores deben tener este programa de rehabilitación que hará parte del sistema de seguridad social, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Que si usted no puede cumplir con las recomendaciones o restricciones, tiene que informárselo a su trabajador con copia a la EPS y ARL. Y que los trabajadores no pueden realizar trabajos u otras actividades durante las incapacidades, ni pueden hacer paseos o viajes que afecten su recuperación. Al terminar la rehabilitación, estamos obligados, si el trabajador recupera su capacidad, a reintegrarlo o reubicarlo. Revisen entonces los artículos 4 y 8 de la Ley 776 de 2002. Y por último, el artículo 30 de la 0312 nos dice que no podemos crear mecanismos que fomenten el no reporte de la enfermedad, no se deben reconocer bonos o premios para poder disminuir las incapacidades, que las incapacidades se deben levantar, no se pueden suspender por parte de la empresa a menos que el médico tratante lo indique. Y por último, no podemos crear programas de reincorporación temprana si no tenemos el consentimiento del trabajador, del médico tratante y sin que exista un programa de rehabilitación. Por eso estoy insistiendo, las empresas deben tener este programa conforme a los parámetros y guía establecidos por el Ministerio del Trabajo. Los invito a que sigan el canal por Posipedia del doctor Cristian Alonso. Él fue redactor del nuevo programa de rehabilitación y hice parte de alguna de las mesas. Entonces, él lo explica mucho mejor que yo porque él es médico y él ha estado allí. Conclusión, tramiten sus incapacidades, sean muy juiciosos. Toda esta información la pueden obtener a través de posipedia.com.co, nuestro canal, y además la página web de Presidencia, Ministerio del Trabajo, Mi Salud, etc. Angie,
creo que este es el material que traíamos por hoy y te cedo el turno entonces para que hagamos el sondeo final. Adelante allí. Claro que sí, doctor Palomino, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta del sondeo. El trámite para la transcripción de incapacidades ante la EPS lo debe realizar A, el trabajador, B, el empleador, C, la ARL, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Entonces, van a seleccionar la respuesta que ustedes consideren correcta. Mientras las personas seleccionan la respuesta y para ahorrar un poquito de tiempo, ya que estamos un poquito cortos, ¿qué te parece, Doc, si vamos respondiendo a alguna de las preguntas que nos hicieron en el chat? Inmediatamente, con gusto. Bueno, acá hay una pregunta que hace la señora Angie Vanegas Mejía, que dice que qué norma me dice lo que deja de ser prórroga después de 30 días, para decirlo en mi clase, porque en clase me dijeron que si entro a trabajar, así sea un día, dejaba de ser prórroga. Bien, recuerden que la legislación es única. El empleador no puede crear normas que vayan en contra de la legislación y estas diapositivas se las van a compartir a ustedes. Entonces, ya habíamos señalado allí que la prórroga solamente se da cuando la persona trabaja hasta 30 días por la misma enfermedad o asociada. No hay, entonces, lo contrario, si trabajó 31 días, no hay prórroga. Comenzamos nuevamente desde cero. Listo, doctor, muchas gracias. Vamos a ver el resultado de esta primera pregunta que respondieron nuestros asistentes. Dice A, el trabajador 70%, B, el empleador 27%, C, la ARL 0%, de todas las anteriores 3%, en ninguna de las anteriores 0%. Doc, ¿cuál era la respuesta correcta? Sí, efectivamente tuvieron un notorio avance. La respuesta es A, trabajador, que había obtenido el 23% y luego las explicaciones el 70%. Felicitaciones. Sean muy bien, estuvieron muy atentos. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. Si el concepto de rehabilitación es favorable, las incapacidades por enfermedad emitidas entre el día 180 al 540 las paga A, la EPS, B, el fondo de pensiones, C, el empleador, D, la ARL, E, ninguna de las anteriores. Bueno, ya saben, seleccionen la respuesta que ustedes consideran correcta. Vamos a ver por aquí qué más preguntas tenemos. Bueno, acá dice la señora Janet Milena, dice, buenos días, tengo un problema con el pago de una incapacidad. Resulta que la EPS la niega por mora en el pago de la planilla y sucede que se liquida y se paga el mes adelantado. Para este caso, pagamos junio cuando teníamos que pagar mayo. Se envían los descargos, pero la IPS no responde. ¿Uno qué puede hacer en esa situación? Muchas gracias. En todas las entidades de salud y de seguridad social existen las dependencias de auditoría médica. Los auditores médicos son funcionarios que están vigilando que se cumplan con los procedimientos. Usted puede acudir allí para que obviamente sea una respuesta rápida. Y si usted considera que le están violando algún derecho, entonces apóyese en un profesional, un abogado, para que presente la tutela y ya sea un juez el que defina quién tiene la razón. Bueno, muchas gracias, Doc. Vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, la EPS 18%, B, el fondo de pensiones 61%, C, el empleador 4%, D, la ARL 13%, en ninguna de las anteriores 5%. Doc, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Súper, súper. No, vamos por usted. ¿Qué habíamos dicho? El concepto de rehabilitación favorable nos fue mal, porque la respuesta es el fondo de pensiones. Recuerden, insistí, cuando el concepto de rehabilitación es desfavorable, es favorable, las incapacidades las paga el fondo de pensiones. Parece que ahí sí hay que repasar, porque dijeron el 4% del fondo de pensiones y todo el mundo dijo la EPS. No, 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 no. Del día 180 al 540 la paga el fondo de pensiones siempre que sea favorable. La respuesta era la B. Gracias. No fue mal. No, no nos fue tan mal, pero bueno, muchas gracias, Doc. Vamos con la tercera y última pregunta. La D, ok. El trabajador debe informar a su empleador A, la expedición de una incapacidad,
B, la ocurrencia de un accidente de trabajo, C, el estado real de su salud, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. Entonces, por favor, seleccionen la respuesta que ustedes crean que es la respuesta correcta. Vamos a ver si aquí hay alguna otra pregunta. El señor Daniel Ortiz pregunta, buenos días, doctor Palomino, ¿por qué la ARL le exige al trabajador que se encuentra activo pago de una incapacidad de una enfermedad laboral? La autorización del empleador, el pago de la misma. Repíteme, Angie, que no capté bien No, el sentido. tampoco está, o sea, creo que tiene algunos errores de redacción porque dice, doctor Palomino, ¿por qué la ARL le exige al trabajador que se encuentra activo pago de una incapacidad de una enfermedad laboral, la autorización del empleador, el pago de la misma? No, creo que no. Parece por la pregunta que la ARL, para pagar la incapacidad, le está diciendo, envíeme una carta donde diga que su empleador lo autoriza. No, si es trabajador dependiente, que tiene contrato de trabajo, eso no lo entiendo, no debe ser. De pronto, no sé, es posible que sea un independiente y estén verificando que realmente, pero tampoco, porque el independiente es su propio empleador. En todo caso, estas preguntas que son jurídicas y que estoy aquí tomando noticas, si ustedes gustan, en los 10, 15 minutitos del cierre me pueden llamar, yo les atiendo y les amplío. Si es un caso real que le está ocurriendo, no hay problema, estaré atento 15 a 20 minutos a atender su llamada. Gracias. Regresamos al sondeo, Angie. Sí, claro que sí. Vamos a ver el resultado final. Dice A, la expedición de una incapacidad 0%, B, la ocurrencia de un accidente de trabajo 2%, C, el estado real de salud 3% y D, todas las anteriores 95%. Ninguna de las anteriores 0%. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Todas las anteriores. Todas las anteriores. El trabajo está obligado a informar su incapacidad, la ocurrencia de accidentes, su estado de salud, y del 94 pasamos al 95, todo. La segunda pregunta sí me dejó un poquito triste, entonces les pido revisen el video, si piensan que hay alguna duda, etcétera, y creen que yo se las puedo resolver, me envían un WhatsApp o un correo y yo con gusto la atendo. Muchas gracias, Angie. Muy Bueno, amable a ti. muchísimas gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Ya saben, entonces, el 29 de noviembre me dices, Doc, que es tu siguiente sesión de esta comunidad. Entonces, ya saben todos para que se agenden. Bueno, ¿Cómo, queremos perdón? hacerles una invitación muy especial a todas las personas Ah, de no. Pasto. No, total, esta es la comunidad de comerciantes que ha nacido este año y nos hemos esmerado por tratar de llevarles elementos propios. Y entonces invitamos a que nos acompañen, a que amplíen, inviten a otros comerciantes para que se presenten. Miren que las empresas pequeñas frente al sistema siempre tienen dificultades, entonces aquí estamos para apoyarles. Gracias, Angie, gracias. Muchas gracias a ti, Doc. Entonces, ya saben, nos vemos en la siguiente sesión. Como les estaba diciendo, les vamos a invitar a todos ustedes porque el turno es para los habitantes del departamento de Nariño porque llega el Congreso de Nariño Más Positiva. La invitación es para este 17 de octubre para que se inscriban a través del código QR que aparece en pantalla y participen. Recuerden que tenemos allí expertos técnicos, muchos de los expertos técnicos que nos acompañan a diario en los talleres web estarán allí presentes con capacitaciones. Vamos a tener los simuladores de realidad virtual, artistas de prevención en concierto, muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Entonces la invitación es a que se inscriban y participen. Agradecemos a todos ustedes su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje, en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar toda la oferta académica, OVAs, guías, audios, la grabación de esta acción educativa y todas las que hemos realizado, las memorias y muchísimo más que Positiva tiene para ustedes. También queremos hacerles una invitación muy especial y es que se inscriban en nuestro canal de WhatsApp, escaneando el código QR que aparece en pantalla, los va a llevar a canales en WhatsApp, le van a dar al botón que dice seguir y ya así van a ser parte de nuestra comunidad educativa. Recuerden que allí ponemos todos los enlaces de las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y la oferta académica tanto presencial como virtual que tenemos para todos ustedes.
Entonces ya saben, la invitación es a que se inscriban también y hagan parte de nuestra comunidad educativa. A todos nuestros afiliados les recordamos que su certificado de participación estará disponible de 1 a 8 días hábiles una vez finalizada esta acción educativa y lo podrán descargar en Posipedia en la sección Edúcate. A continuación les dejamos con un video de uno de los congresos realizados para que ustedes tengan una idea de cómo son nuestros congresos, se animen a inscribirse, estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad y participen. Que estén muy bien, que tengan un feliz resto de día y un feliz fin de semana. Para Positiva es un gusto y para mí un honor darles a ustedes la bienvenida, generar este espacio en el que vamos a celebrar el segundo Congreso Tolima Más Positiva 2023. Tuvimos unos excelentes expositores, tuvimos una inmersión en educación de seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva Educa por esta gestión tan importante en generar promoción a la salud, prevención de los accidentes de trabajo y educación para nuestros trabajadores tolimenses. ¿Cómo estamos dejando a Tolima? Muy contento de haber participado y de tener un conocimiento más claro sobre lo que le podemos brindar a los trabajadores en todos los puntos que nos encontramos de trabajo. El evento estuvo a otro nivel, donde nos salimos de lo técnico, de lo normal, de lo que siempre recibes en una capacitación y donde se enfocaron más en el ser. Hoy aprendimos todo lo que tenía la plataforma de Posipedia, toda la inteligencia artificial y también las herramientas que podemos utilizar a partir de toda la plataforma de Positiva. De este congreso me voy súper contenta porque escogimos bien nuestra aseguradora y sabemos que vamos a lograr grandes cosas con ella. Estos escenarios son propicios para avanzar, conocer, además que Positiva siempre viene con grandes avances, con una temática nueva como lo hizo hoy. Colombia, potencia de la vida.